Buenas, buenas. Hola, mi gente, Encuentro RD aquí en la ciudad de Nueva York. Encuentro RD en New York, haciendo lo propio y darle la bienvenida a cada una de las personas que se están sintonizando en este momento a través de nuestras redes y nuestros medios de comunicación en Canal América 1014 de Óptimo. Señores, lo que siempre les digo al inicio de una intervención de esta naturaleza: suscríbanse, denle me gusta para que el trabajo que estemos haciendo le llegue de una manera segura y ustedes puedan en ese mismo tenor dar su opinión de cómo usted quiere que las cosas vayan mejorando o lo que usted entienda que le está afectando en su sector, zona, y conviértase en el periodista que todos queremos y que obviamente todos somos. Ya todo el mundo tiene un teléfono inteligente con cámara y con micrófono, y eso le sirve a usted, si se quiere, de convertirse en un ente regulador de lo que son las mejoras en su sector. Haga lo propio y súmese a las cosas que son positivas en su entorno. Señor, en este momento yo quiero darle paso a una entrevista muy importante. Aparte de que es mi abogado, es un abogado corporativo muy importante de la República Dominicana, el señor licenciado Jonathan Richardson. Vamos a tratar el tema de lo que tiene que ver las nuevas regularizaciones que hay en el tema del alquiler en el país y cómo esto afecta al inquilino, si protege o no protege al mismo, o en este caso se ampara las leyes a favor del propietario y dueño de todas las que son los establecimientos comerciales y viviendas. En este momento hago lo propio, señor, y me comunico con el señor Jonathan Richardson, mi amigo personal de toda la vida. Adelante, Jonathan, mi hermano, ¿cómo va todo? Buen día, Rafa, ¿cómo te va? Gracias al Señor Todopoderoso, excelentemente bien, y sobre todo ahora de tenerte en presencia y que hablemos y abordemos los temas propicios que van con esto del alquiler. No, muchísimas gracias por la oportunidad, primeramente, por permitirme formar parte de tu programa y al mismo tiempo llevar un poquito de información, no solamente en nuestro país, sino en el extranjero, sobre diversos temas, como es en este caso el que tiene que ver con la ley de alquileres y ciertas modificaciones que han surtido a beneficio, no digamos de una sola de las partes, sino de ambas partes. Ya sería en este caso el arrendatario y el arrendador. Perfecto, Jonathan. En ese mismo orden y tomándolo en consideración con esto, se dan muchos casos de que hay clientes morosos, hay muchos clientes, muchos inquilinos, no vamos a decir clientes, vamos a decir inquilinos que son mala paga, que son destructores del hogar, que maltratan. ¿Cómo ampara la ley o cómo lo protege la ley ante estas situaciones de deterioro de un inmueble que se supone que usted tiene que cuidar? Mira, ahora mismo, y qué bueno que tú lo preguntas, parte importante que sí existía dentro de la ley, pero que se está o se buscó dar un mejor esclarecimiento del tema es en cuanto al deterioro del inmueble. Tú sabes que muchas veces uno de manera eh, buscando quizás una inversión, un retorno de ese inmueble, uno pues bien lo coloca como alquiler, bien dicho, estamos hablando, pero muchas veces ese tipo de inquilino, aunque tú le hagas un buen due diligence, una buena depuración de la información, muchas veces ese inquilino no resulta ser lo que tú esperabas. Y en la mayoría de los casos, pues eventualmente te dañan el inmueble que tú estés arrendando, sea ya como Airbnb o ya sea en un plazo de estadías un poco más alargadas. En este sentido, ahora la ley le provee al arrendador, perdón, le provee las vías para poder demostrar, por ya sea fotografías o ya sea un levantamiento arquitectónico, ese deterioro del inmueble y notificarle posteriormente a ese inquilino sobre dichos daños que fueron ejecutados. En este sentido, tú sabes que el inquilino provee previamente a ingresar a ese inmueble 2 meses de garantía, como lo dice la ley. Anteriormente se entendía y se cobraban 3 meses. Te cobraban 2 meses de depósito y uno se utilizaba para temas legales. Ahora la ley te lo fija en 2 meses. Y esos 2 meses de garantía que tú estás poniendo como depósito,
ahora mismo tú puedes utilizarlo como arrendador para tenerlo ahí como una garantía hasta tanto ese inquilino o repare el bien dañado o que tú puedas utilizar, si así la cotización lo permite, esos 2 meses como vía de arreglar ese daño que el inquilino te hizo. Importante es que cuando tú vas a utilizar esos 2 meses para arreglar o reparar ese daño ejecutado, tienes que notificárselo al inquilino por cualquiera de las vías que hayan sido establecidas en el contrato. Si no hay una vía específica establecida, lo más común y lo más notorio sería a través de la notificación vía algo así, para dejar delimitado que realmente tú hiciste la diligencia de notificar a ese inquilino sobre dicho daño. Mira una cosa, Jonathan, que yo he chequeado. Bueno, y dándote la razón en ese tenor, porque la gente a veces no entiende que es preferible prevenir que lamentar. Y eso te doy la razón en un punto. Normalmente cuando tú vas a un hotel, a un resort, normalmente a ti te cobran un dinero extra por O cualquier te colocan imprevisto una que, tarjeta de garantía. exactamente, por si usted se comió algo que no tenía que estar en el, en su En la habitación, neverita. en la neverita, que usted se bebió el litro whisky, que se lo ponen ahí para que usted lo vea. Si usted le puso la mano, entonces eso tiene un valor agregado, que eso se debita del depósito anticipado que se le hace. Eso es más o menos esto. Y me voy con esa misma pregunta con el tema del deterioro. Y qué bueno, pues, bueno, aquí en Nueva York ya se está poniendo el 3. No son 2 depósitos, son 3 depósitos. Cuando tú vas a rentar o alquilar cualquier cosa, se le pusieron 3 depósitos, no como en Santo Domingo que Okay. son 2 Bueno, actualmente. permiso que te interrumpa ahí, Rafa. Eso de dos es importante tomarlo en cuenta porque la ley ahora mismo te aclara exactamente 2 depósitos. Porque con anterioridad habían arrendadores que cobraban 3 depósitos. Y te Sí, decían a ti, mira, 2 son de depósito y uno se pierde para temas legales, dígase el contrato, notarización y otros. Pero ahora la ley te exige 2 depósitos y que el tema de gastos legales en que tú vas a incurrir para hacer esa negociación de alquiler se divide entre dos. Y así, antes el inquilino era el que pagaba todo, ahora son los dos. ok, perfecto. No, 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 eso está mucho mejor ahora. Está mucho, Claro. mucho mejor, mucho Sí, mejor. porque Y obviamente, ahí te equilibra la carga, tú ves. Ya y eso ahora tú tienes obliga, una carga de inquilino, una de arrendador. eso obliga literalmente al entorno a mejorar las condiciones ambientales del inmueble que usted va a rentar, ya sea para temas Correcto, comerciales o para vivienda. correcto. ¿Sí? Porque literalmente tú te mudabas, tú te encontrabas que tenías que pintar porque te mudaba urgente. Y esa era la pregunta que quería hacerte. Las inversiones que tú haces en la casa. Y te lo digo porque uno fue inquilino o es inquilino y a veces uno encuentra un deterioro y uno decide repararlo, uno tiene un recibo y cuando uno va con eso, le dice, no, pero yo no te dije a ti que arreglara eso, yo lo iba a arreglar tal día. Es decir, no se Claro. debita este trabajo que tú le haces a algo que no es tuyo o se recomienda hacerse. Bueno, mira, todo depende. Influyen varios aspectos en esa parte. Yo siempre he dicho que todo lo que está escrito te da soporte para tú lograr con ese soporte reclamar o exigir cualquier tipo de acción. En este sentido, si yo coloco en mi contrato a ese inquilino, número uno, los inventarios de accesorios que voy a colocar en el inmueble, lo que voy a hacer o cómo voy a entregar el inmueble, pintado, con X, Y luz y otros accesorios como línea blanca. También coloco, mira, cada cierto tiempo, entiéndase, 6 a 1 año, 6 meses a 1 año, yo voy a hacer una inspección del inmueble. ¿Para qué? Para verificar si hay un deterioro y si no, por lo menos mantenerme en contacto con el inmueble para saber que está en buenas condiciones. Ahora, si durante esos 6 meses o ese año y yo coloqué dentro de ese artículo
del contrato que yo como arrendador voy a hacer reajustes, dígase que voy a reparar ese inmueble, voy a delimitar cómo lo voy a hacer. Si yo como arrendador lo voy a hacer porque quiero mantener mi inmueble en buen estado para continuar alquilándolo, o si voy a cobrar un fee específico a ese inquilino por el uso que se le está dando para poder contrarrestar ese mantenimiento. Porque muchas veces yo te puedo decir, mira, yo te voy a reparar el inmueble cada cierto tiempo para mantenerlo, dígase mantenimiento, para que el inmueble no se deteriore. Y tú como inquilino estás haciendo, ocasionando daños que son muy visibles y que están perturbando el buen mantenimiento del inmueble, pues eventualmente yo te voy a cobrar un fee por eso y te lo voy a colocar en el contrato, esas prerrogativas. Pero por El lo FIP viene general, siendo un impuesto, Jonathan. no impuesto, el fee viene siendo un monto que tú vas a pagar X, vamos a suponer de una cotización, para poder lograr dar soporte a ese mantenimiento. Dígase, yo te voy a colocar en el contrato, mira, a los 6 meses voy a hacer una supervisión. Suponte tú que dentro de esos 6 meses, pues el inquilino tiene las paredes totalmente con hoyos, porque ha hecho algún tipo de instalación, pero ha dejado los hoyos ahí. Vamos a suponer que no está pintado adecuadamente, está totalmente sucio. Tú sabes, ya yo te voy a hacer una cotización, un levantamiento, con una cotización de eso que encontré, y tú me vas a pagar un porcentaje de eso, porque tú utilizaste y dañaste eso. No forma ya parte de un mantenimiento común y corriente que yo te daría para mantener el inmueble. Ya Como una tú plomería, perpetuar. como ¿Ah? fontanería, plomería, cosas así. Por ejemplo, te diría los sanitarios, los lavamanos. Tú sabes que por lo general el agua de aquí calcifica esos sanitarios Las o tuberías. calcifica ¿eh? Las tuberías. Las tuberías, el mismo lavamanos, o sea, como que se calcifica y cada cierto tiempo o hay que cambiarlo o hay que darle un mantenimiento. Ya eso yo te digo, mira, eso corresponde como arrendador darle un mantenimiento de cambio a eso. Tú sabes, para Ok. que el inmueble se mantenga en buen estado. Pero imagínate que tú como inquilino, cuando yo vaya a hacer eso, me encontré que tú pusiste un arsenal de artículos debajo del lavamanos, lo que ocasionó que la tubería se moviera, se desprendiera y por ocasión de eso ya el lavamanos no se puede utilizar. Entonces ya en ese caso, óyeme, ya tú tienes que con un fee que yo te voy a cotizar, tú tienes que cubrir ese gasto porque tú dañaste eso. Ya eso no es un mantenimiento, yo sé que es una reparación porque tú lo ocasionaste un daño. Entonces son como el tipo de cosas que básicamente se van viendo durante la marcha en este tipo de cosas, sobre todo en los Airbnb. Pero los Airbnb tienen la prerrogativa de que tú lo haces a través de una plataforma donde se encuentra un tipo de garantía que por lo general puede ser un poquito más fácil de tú requerirla porque es una tarjeta de crédito. Simplemente tú dañaste esto y yo te voy a cobrar una cantidad que ya te la había estipulado previamente por el daño que tú me ocasionaste. Ahí entramos con el tema y llamamos a Héctor Álvarez por el tema del seguro. Y como él tiene B&B, No, y aparte de que tienen Airbnb, tú sabes que también, dicho sea de paso, maneja todo lo que tiene que ver con seguro. Y es un exactamente. buen corredor de seguro. Inclusive nosotros lo utilizamos aquí en la compañía para nuestros clientes y él mismo también nos utiliza a nosotros como soporte legal para sus clientes y para sí mismo, para todo tipo de actividad que se relaciona con seguro en la República Dominicana y en el exterior. Vaya, un gran saludo a mi amigo Héctor Álvarez, corredor de seguros. Héctor Álvarez y asociado, lo queremos un mundo. Espero en Dios que algún día él se tome la libertad de ver este programa y en su humilde tiempo que tiene. Mira, Jonathan, hay un tema, dejamos más o menos no, dejamos claro el tema de usted como arrendatario de un inmueble, las condiciones a las cuales ya usted es favorable y cuáles no. Y obviamente en este caso ya se le está dando más razón al propietario que con su esfuerzo y sacrificio construye una vivienda y muchas veces el propio propietario tiene que acudir a las leyes, Claro. llámese a la fuerza pública o la fuerza legal, para desalojar a un individuo de un inmueble de su propiedad.
que tanto, vuelvo y reitero, tanto trabajo le cuesta, porque hay mucha Claro. gente que no quiere Uno, salir de ahí uno nunca adentro, quiere llegar hay que a eso, pero sí matarlo. hay que llegar. Sí, pero tú sabes que se dan los casos, Jonathan, que el tipo Claro, dice que no ¿no? se va a mudar, que él no tiene condiciones como mudarse, que eso no son sus problemas, y que le den, y hay que buscarle una suma X para que el dueño del inmueble salga de esa persona y ¿No? va a decir Y ya eso, la no ley, deja. ya la ley de por sí te da ciertos plazos para eso, pero yo entiendo que por el momento y para no alargar mucho el programa, puntos importantes son los que te comenté, que ya son 2 meses de depósito, hay un tema de carga de ambas partes, que dentro del aspecto legal para el contrato y demás que se refiere, pues ambos cargan con lo mismo, y, y todo el tema de la revisión que se debe de hacer cada cierto tiempo para el mantenimiento. Todo siempre es importante dentro del contrato. Perfecto. Jonathan, la pregunta ya obligada para concluir, o el comentario, si se quiere. En esta parte del país, llámese aquí en Manhattan, todo lo que compone la ciudad de Nueva York, Bronx, Queens, New Jersey y zonas aledañas, se da el siguiente tema. La gente añora tener su propiedad en Santo Domingo, aunque sea en su tierrita natal, un Claro. campito, un gazebito, una hamaca, sentado, ese café, un conuquito, dos mate plátano, una de aguacate, dos de plátano. Eso Que suena si, como un deseo particular, ¿eh? sí, 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 me estoy emocionando. Me estoy emocionando porque yo no le puse la piscinita ni un sitio para yo me sentarme a fumarme en puro y compartir con mis amigos, que uno de ellos es usted. La gente aquí quiere y añora su casa, pero son tantas las tragedias de engaño que se ven día a día. ¿Qué usted les recomienda a esas personas que quieren hacer una inversión? Obviamente yo los recomendaría a usted para que se dirigieran con usted para hacer su proceso legal, pero usted sabe que Claro. no todo el mundo tiene esa visión. ¿Pero qué usted les recomienda? Porque son tantos casos que vemos a diario, tanta gente que se ve engañada, que venden un inmueble 5 y 6 veces. ¿Cómo la gente no se percata de esto? Mira, yo siempre he dicho algo, y que lo más importante, antes de tú hacer una negociación, adquirir un inmueble, un bien mueble, sea un carro, sea una casa, sea un terreno, siempre resulta importante la intervención de un abogado. Muchas veces se ve o se busca el abogado cuando ya existe un problema, pero el abogado también tiene una obligación, un deber de prevenir esas situaciones. ¿Y cómo se previene ese tipo de situaciones? Haciendo debidamente una diligencia de la persona a quien tú le vas a comprar o a la constructora a la que tú le vas a adquirir. Un due diligence, conocer exactamente si ese terreno o ese apartamento está debidamente registrado, si no tiene ninguna litis abierta, si la compañía que te lo está vendiendo no forma parte de un tema legal en el cual ese tipo de inmueble o ese terreno que te está vendiendo pueda formar parte de garantía de un desalojo que eventualmente pueda darse en un caso específico. Siempre investigar debidamente quién te va a vender, sea una persona física o sea una persona jurídica. En ambos casos aplica lo mismo. Llamar al abogado o soportarse de un buen abogado que te haga esa debida diligencia para tú por lo menos disminuir los riesgos que puedan presentarse posteriormente a eso. También otro aspecto, Rafa, que se está dando mucho hoy en día, es que tú adquieres a través de una constructora un inmueble, dígase en Punta Cana, dígase en Samaná, una zona turística, porque tú como bien lo dices, bueno, me vine a New York, vine a Canadá o vine a otra parte de Estados Unidos a vivir, a desempeñarme, a trabajar, pero me gustaría eventualmente tener un sitio de desahogo en República Dominicana, mi isla natal, y dices, bueno, pues déjame adquirir alguna propiedad allá. Te hacen una promesa a ti de entregarte en X y tiempo esa propiedad. Tú sabes que en un contrato, cuando te hacen esa promesa, te dicen, estamos ahora en el 2025, y te dicen, te la vamos a entregar en el 2027. En el mismo contrato, en esos artículos, te colocan plazos extraordinarios que podrían darse porque son construcciones lo que se está haciendo. Y las construcciones se pueden ver afectadas muchas veces o porque hay una alza
en los materiales O por o el porque clima. el clima, la empleomanía, no está disponible en ese momento por X y cosas, porque en este caso sabemos que hay un tema migratorio de las personas que nos dan soporte en el tema de construcción. Ujú. Pueden darse muchos factores, un terremoto también que impidió que la obra continuara, pero cuando ya se limita a sobrepasar ese plazo extraordinario, ahí viene lo que está sucediendo hoy en día, que entonces esos extranjeros o esos dominicanos ausentes se ven muy afectados porque dicen, óyeme, ya ahora yo tengo desconfianza porque me siento engañado, pero tú tienes un contrato firmado y sellado del cual tú puedes hacer uso de este y ejecutar esa acción para tú poder compensar lo que está sucediendo, ya sea porque te lo cambien a otra unidad para compensar el tiempo en que la otra no va a estar disponible, claro, siempre aplicando y buscando las mismas condiciones por las cuales tú compraste esa unidad en específico, o ya adquiriendo una propiedad diferente o un reembolso por parte de a quien tú le compraste por el tiempo que ha tramitado la situación de la construcción. Claro, siempre y cuando cubriendo un daño. Para este tipo de casos siempre es bueno soportarse de un abogado porque incide en muchos aspectos legales que hay que saber manejarlos para exigirlo debidamente a la persona que te está vendiendo y que de esa manera pueda transcurrir en la manera más viable posible la situación que se está tratando de remediar, sin que necesariamente llegue al tema del tribunal, que es lo que muchas personas no desean llegar. Sí, también hay un tema que la gente tiene que perder el temor. Y esto lo digo de manera muy personal y categórica. Eso es como para que la gente tome orientación. Se lo digo de verdad. La gente entiende que recurrir a un abogado, por más amigo tuyo que sea, es lo correspondiente. ¿Por qué? Porque se deja y no se pierde la amistad. Cuando digo no se deja, es que usted tiene un proceso agotado. Bueno, mi abogado que resuelva, pues tranquilo, tú y yo seguimos, pero el abogado está resolviendo. Cuando muchas veces nosotros dejamos esto con la palabra y queda mal, entonces se pierde la amistad y ahí vienen las desgracias por abuso de confianza, porque Claro, me faltaste el respeto, porque me cogiste de pendejo, de que tú me viste la cara. Si usted va a hacer una transacción, ojalá sea con su mamá, váyase a una representación legal. Mira, yo quiero que esto se maneje así, así y así. Ustedes se encargan. Tú búscate tu abogado, yo busco mi abogado, yo que se fajen con eso. Tú y yo seguimos bebiendo romo allí en la esquina. claro. Ellos manejan la parte legal y nada más tenemos que firmar. Porque cuando esto se hace, y hay mucha gente, Jonathan, y yo sé que tú tienes conocimiento de causa, hay mucha gente que no van al médico porque dicen palabra de gallero, que eso es lo principal, y eso, la palabra de gallero es lo principal que hay, y eso no se pierde. Señores, el gallero se muere y los bienes se quedan. Y hay Claro, muchas deudas que deja el gallero que los hijos no pueden afrontarla porque no había un abogado, no había un representante legal que le diera seguimiento a las deudas que dejó esa persona o viceversa. Entonces yo lo que le aconsejo, váyase a su abogado, prepárese con papeles, usted va a comprar un pincho, usted va con acta notarial, mire, yo compré este pincho y tengo este documento aquí, el abogado mío es fulano de tal. Porque ya hemos visto muchos casos de personas que se quedan con la mano en la cabeza diciendo, yo confié en él. y mira, Rafa, apoyando lo que tú dices, yo siempre voy a recomendar la presencia del abogado, sea previo o sea posterior a cualquier proceso legal. Pero hago siempre un ojo. Cuando sea tema de amistad, de familia, donde usted va a hacer una negociación o una transacción, con más razón busca el abogado. Ujú, ¿Por ujú. qué? Porque donde existe la presencia de amistad, donde existe la presencia del lazo de familiaridad, uno tiende a ser un poquito más débil porque no quiere perder ese lazo. Y por no querer perder ese lazo, muchas veces uno en esa transacción cede lo que realmente uno no quiere. Entonces, como bien se llama transacción o negociación, son cosas que están totalmente divorciadas de la amistad y de la familiaridad. Entonces, en ese caso, tú colocas un abogado que ya es un ente imparcial
parcial es porque tú lo estás contratando y va a abogar por ti, pero imparcial en el sentido de que va a tratar de que la transacción o la negociación entre ambas partes fluya de la mejor manera correcta sin que afecte ese lazo de familiaridad ni tampoco ese lazo de amistad. No, más claro de ahí no canta un gallo, señores. Estamos más que claros Hablando con de el tema de gallero, la renta. hablando de gallero, ¿verdad? Claro, estamos hablando de gallero. Jonathan, ya para concluir, un mensaje que tú quieras decirle a esa comunidad americana, que es americana en el sentido de que estamos en América, pero esos dominicanos, la diáspora que está aquí, ¿dónde pueden Claro. dirigirse? ¿Cómo pueden contactarte? ¿Qué tan asequible eres tú Mira, en las puedes redes? contactarnos en este correo que tú tienes bueno, el correo no, este es el Instagram. Ahí están todos nuestros datos, desde teléfono, dirección, etcétera. Y también pueden contactarnos al 849-254-2245. Ahí nos pueden escribir vía WhatsApp o pueden hacernos una llamada. Y la recomendación que yo haría a toda la diáspora, como tú dices, del extranjero, es que siempre se apoyen de un abogado previo a una transacción o negociación. ¿Para qué? Para que exista lo que se llama el due diligence o la debida diligencia. Investigar previamente con quién tú vas a hacer negociación o transacción, sea persona física, persona jurídica, para que posterior a eso no vengan los problemas. Bueno, señores, nada más que decir, nada más que agregar. Espero en Dios que en una pronta entrega podamos seguir abordando otros temas de interés para todos ustedes y sobre todo que Jonan nos sirva como enlace para que ustedes siempre se iban nutriendo de lo que son las leyes, las actuales leyes corporativas, desde usted registrar su empresa, desde usted formar su negocio, desde usted tener una representación legal en cualquier ámbito. Sí, Jonathan Richardson es la persona que entiendo y sé con seguridad que le puede resolver esos problemas que usted necesite o el problema que usted tenga en el momento. Y señores, ¿No? De póngase el este día. lado estamos abiertos Impuestos, y a la le brega con los impuestos. Le canaliza el sistema desde la parte inicial de la empresa hasta la parte final, lo que usted tiene que pagar, lo que no tiene que pagar, los impuestos, el anticipo, todo ese tipo de cosas. Acérquese a Jonathan Richardson, el abogado corporativo del país. Mi hermano Jonathan Richardson. Jonathan, yo no amén. tengo más nada Muchísimas que gracias. decirte que desearte y esperar que esté por aquí pronto, por Nueva York, y nos podamos sentar y fumar un purito. No, que dicho sea de paso, tengo que llevarte la marca de nosotros del PAMA para que la pruebes. Por favor, y hágale un comercial y pásenmelo. Si no tienen cómo hacer el Ah, comercial, avíseme que la empresa Encuentro RD le puede ayudar a realizar esos comerciales que ustedes necesitan. claro, claro que sí. Voy a hablar con nuestros socios para que procedamos a ver cómo la diáspora americana, como tú la llamas, conozca de esa prestigiosa marca. No, 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 y así, aquí servimos de embajador de la misma. Amén. Gracias. Hermano, encantadísimo de escucharte, realmente un placer y siga trabajando, que le queda mucha gente ahí. Excelente. Bueno, buen día y muchísimas gracias por permitirnos formar parte de tu programa. Gracias, hermano, gracias a ti por el honor que me das. Un Gracias. abrazo, saluda a mi Aldón. Siempre, siempre, claro que sí. Ok, hermano. Señores, por ahí estuvimos con nuestro amigo y hermano Jonathan Richardson, una persona que yo quiero, respeto y valoro muchísimo, un gran ser humano, una humildad y una sencillez que lo caracteriza siempre, de verdad que sí. Que Dios lo siga bendiciendo y lo siga cuidando siempre a mi hermano Jonathan Richardson. Señores, yo creo que llegamos a la parte final de esta intervención. Espero que les haya gustado mucho el programa, que se hayan puesto de acuerdo con algunas de las leyes y todo lo que tiene que ver con el tema de la ley de alquiler en este momento y cómo se tiene que manejar esto. Usted como inquilino y usted como propietario. Que va a ser feliz resto del día.